vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy
Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con las prédicas de todos los domingos, ¿no?, en relación al libro de Apocalipsis. Entonces les invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Por favor, ¿no?, marquen si es posible vuestras Biblias en el capítulo 5, porque vamos a revisar varios versículos de apoyo. Voy a predicar en la versión Reina Valera a 1960. Entonces vamos a empezar leyendo, ¿no?, el capítulo número 5. Por favor, me siguen. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a inclinar nuestros rostros para poder elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, más aún, Señor, tratándose del libro de Apocalipsis. Pedimos tu guía, tu enseñanza, y así también, Señor, que nos libres del error y que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Todo esto ponemos en tus manos, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Como bien prediqué hace varios domingos atrás sobre Apocalipsis capítulo 1, para poder entender el capítulo 5 es importante saber que el apóstol Juan en la isla de Patmos pues tuvo varias revelaciones. No solamente fue una visión, sino esta sería su segunda visión, en el cual escribió el Apocalipsis. Y para entender esta segunda visión, pues tendríamos que recordar como una forma breve de introducción la primera visión que tuvo el apóstol Juan. Para lo cual le pido por favor que me acompañen al capítulo 1 de Apocalipsis en vuestras Biblias, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10, y dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿no? El apóstol Juan estaba en el Espíritu, dice, no en una especie obviamente de éxtasis, podría ser, ¿no? Pero estaba en el Espíritu, en el Señor. Quizá como era primer día de la semana, día del Señor, pues estaba en oración,
Estaba quizás recordando todas las bondades, los consejos del Señor Jesucristo, ¿no? Las vivencias que tuvo con el Señor Jesucristo. Estaba en el día del Señor recordando a su Señor. El primer día de la semana es día del Señor, el día domingo, como hoy. Y dice que oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él no distingue la voz de quién era, ni siquiera sabe quién es en esta visión, sino dice que oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Las 7 iglesias, como hemos dicho también en el Apocalipsis, hay muchos simbolismos. Pueden ser simbología numérica, pueden ser de colores, formas. Y en este caso el número 7 significa completo, la totalidad de algo, la totalidad, del total. Entonces, hablar de 7 iglesias está hablando de la totalidad de iglesias de todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Háblese obviamente el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento la iglesia que inició desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, esa es la totalidad, ¿no? La totalidad de los creyentes. Y dice que esta voz como de trompeta le dice: pues escribe un libro y lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y en el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En el versículo 13: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y vestido de ropa que le llegaba hasta los pies. O sea, no distingue quién era este personaje. Era como un hijo de hombre, o sea, como un hombre, aparentemente parecía un ser humano. Y dice que llevaba una ropa que le ceñía hasta los pies, lo cual significa realeza, otro simbolismo de realeza, significa rey, soberano, ¿no? ¿Y qué más dice? Esto ya lo hemos visto en la primera prédica que di, hace 3 semanas creo. Y dice el versículo 13, y dice: por el pecho llevaba con un cinto de oro, ceñido por un cinto de oro, que habla de autoridad. Tenía la autoridad. O sea, era uno semejante al Hijo del Hombre, ¿no? Que era rey, soberano, y que tenía la autoridad. ¿Qué más? Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. O sea, cabello cano, como dijimos en la prédica, significa sabiduría. Significa que es viejo, viejo como el tiempo, ¿no? Infinito. Entonces, muy sabio. Y no solamente sabio, sino acá da la simbología que sus ojos eran como llama de fuego. Y bien, en el capítulo 2, versículo 23b dice: las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, se trata de un ser omnisciente, que lo sabe todo, lo conoce todo, lo ve todo, sabe qué piensas, sabe tus recuerdos más recónditos, sabe tus emociones, comprende lo que tú sientes, inclusive más que tú. Entonces este ser no solamente es soberano, omnipotente, no solamente tiene la autoridad, sino es que es sabio para poder juzgar y dar a cada cual según lo que se merece. Y todo lo sabe, es omnisciente. ¿Y qué más? Acá está el punto clave para continuar en el capítulo 5. Dice el versículo 15, Apocalipsis 1, versículo 15, y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. O sea, sus pies, ¿no? Como bronce bruñido refulgente. Esto tiene una sola interpretación, significa un metal para aplastar. Y esto tiene mucho que ver con el versículo 1 del capítulo 110 del libro de Salmos, en el que el Padre Eterno, el Todopoderoso, le dice al Señor: siéntate a mi diestra, ven a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
La pregunta es, ¿Dios tiene enemigos? ¿El Señor Jesucristo tiene enemigos? El Señor Jesucristo dijo, quien conmigo no es, en contra de mí es. Quien no recoge conmigo, desparrama, desperdicia. Y bien claramente también, si vamos a Efesios capítulo 2, dice, ¿cuál era nuestra condición antes de aceptar al Señor Jesucristo como soberano y salvador nuestro? Dice, y Él os dio vida a vosotros, se refiere a la iglesia, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. En versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto se refiere a Satanás. Esto se refiere al mal. Dice, en otras palabras, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a Satanás, al príncipe de este tiempo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo en los deseos de nuestra carne, hacíamos lo que nuestras pasiones solamente querían, ¿no? De los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La pregunta es, ¿el Señor Jesucristo tiene enemigos? El Señor Jesucristo no se hace enemigos. Se hacen enemigos del Señor Jesucristo, que es muy diferente. Por eso bien claramente nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3 de Juan dice de esta manera, Juan capítulo 3 versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no es que Dios no quiere que vengan. Él los llama, pero por el mismo hecho de la particularidad y la característica de sus obras, como dice acá, que son malas, ¿no? Sus obras son malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, no es solamente que no quiere a Cristo, no quiere la verdad, el camino y la vida, sino que aborrece la verdad, porque sus obras son malas. Para que sus obras no sean reprendidas. Y muy bien el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 dice así, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El Señor Jesucristo tiene enemigos. Los enemigos del Señor Jesucristo, obviamente, es Satanás y todos aquellos que aborrecen a Cristo. Y como dice el Señor Jesucristo, no hay aquel que dice, a mí ni me va ni me viene. No, o estás con Cristo o estás en contra de Él. Y justamente este ser que viene a juzgar, este ser que es sabio, este ser que es semejante a un hombre, ¿no? Que se le apareció en el día del Señor a través de una visión al apóstol Juan, como una voz que era como una trompeta, ¿no? Entonces Juan volteó e identificó a este ser y vio sus pies como bronce bruñido refulgente. Significa no que va a luchar con su enemigo. El enemigo no va a tener ni oportunidad para luchar con este ser, porque él viene a aplastar. Es como en una lucha o en un partido de fútbol, dice, tal equipo aplastó, arrolló al otro equipo. En otras palabras, no tuvo ni oportunidad de defenderse. No fue una lucha equitativa, sino simplemente fue aplastado. A eso se refiere. Él viene a aplastar, a destruir el mal. Viene a aplastar, a destruir el mal.
Y tiene que ver el Señor, lo que dijo David, dijo a mi Señor, ven, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y le dice, obviamente, al ver esta imagen, pues el apóstol Juan como que se desmaya, ¿no? Y finalmente cuando despierta, le dice en el versículo, vayamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19, le dice el apóstol Juan, este ser que todavía no sabe quién es, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Cuando dice las que son, se refiere justamente a todo el tiempo, ¿no? Del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? El pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo, desde Pentecostés hasta antes del final de los tiempos. Y dice que escriban las cosas que son, y comienza a escribir a las iglesias, ¿no? Y después va a escribir las cosas que son después de estas, significa los tiempos del fin, que también están en Apocalipsis. Y parte del inicio de estas cosas que son después de estas, pues es el capítulo 4, el capítulo 5 en adelante. Pero es importante entender la primera visión para poder entender la segunda visión. Entonces comienza a escribir el apóstol Juan las cosas que son. Por eso en el capítulo 2 y en el capítulo 3 dice así, empieza el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al pastor de la iglesia de Éfeso, habla al predicador de la iglesia de Éfeso para que éste hable a la congregación, para que éste hable a las iglesias de lo que está por venir, de lo que está por suceder. Escríbele, le dice. El que tiene a las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ese ser que viene a aplastar al enemigo, dice esto, dice. Clarísimo. Le dice, yo conozco tus obras, versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Le dice a Éfeso y a todas las iglesias, sabes, yo conozco que tú sabes de doctrina, yo sé que te esfuerzas por mantener en tu iglesia la doctrina, yo sé que te esfuerzas porque no entren falsos hermanos, que no destruyan la doctrina del Señor, ¿no? Que se conserve la confesión que hizo el Señor Jesucristo y los apóstoles y los profetas, tal como es. Pero tengo una cosa contra ti, dice. Te felicito por esto. Realmente tú disciplinas este aspecto en tu iglesia, porque dice acá claramente, ¿no? Dice que has aprobado los que se dicen ser apóstoles y los que no son los has hallado mentirosos, ¿no? Que no puedes soportarlos. Entonces habla de disciplina. Pero dice, perfecto, está muy bien en ese aspecto, pero tengo una cosa contra ti. En el versículo 6, ¿no? En el versículo, discúlpenme, 4 del capítulo 10 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Has dejado la pasión por servirme. Arrepiéntete. Muy diferente es que tu esposa te diga, sabes, yo estoy contigo porque, bueno, pues somos cristianos y la Biblia dice que tengo que estar contigo, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Muy diferente sería que tu esposa te diga, sabes, estoy contigo porque te amo, porque me apasiona estar contigo, porque disfruto cada día contigo, conversar contigo. Te has olvidado tu primer amor, arrepiéntete. Y este ser que viene a destruir la maldad, pues dice, arrepiéntete. Habla a los predicadores que digan a la iglesia, arrepiéntanse. Tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. ¿Y qué más habla? Solo vamos a tocar lo saltante nomás de este mensaje a las 7 iglesias, porque es importante para entender el capítulo 4 y 5. Entonces, ¿qué más le dice a Esmirna? ¿No? En el versículo 10 del capítulo 2 dice, no temas en nada lo que vas a padecer, va a sufrir la iglesia. En todos los tiempos la iglesia sufre, en todos los tiempos la iglesia es aborrecida, en todos los tiempos te van a llamar de repente radical fundamentalista,
En todos los tiempos, obviamente, te van a hacer de lado cuando tú dices que eres cristiano o que crees en Dios. En todos los tiempos, en estos tiempos, obviamente, la situación era mucho más álgida, porque dice que he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y dice que para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. En otras palabras, iban a entrar muchos en la cárcel y muchos de ellos los iban a sacrificar. Y dice Satanás, ¿no? El diablo echará directamente, hay actividad satánica, hay actividad diabólica contra Cristo y contra su iglesia. Contra Cristo tuvo tentaciones aquí en la tierra, ahora ya está glorificado. Contra la iglesia habrá tentaciones. Contra la iglesia habrá actividad directamente satánica para poder tentarte y destruir tu testimonio, destruir tus relaciones. Y va a actuar a través de los que principalmente no conocen a Cristo. Y también, por supuesto, a través de ti. Pero tú sabes cómo maquina Él. Dice que es el padre de la mentira. Tú sabes cómo maquina por la palabra de Dios. El asunto es las personas que no saben que Dios existe, que Jesucristo existe y que su palabra nos libra del mal. Ese es el asunto. Entonces, los que no son de Dios pasan a ser del maligno y actúan, como dice Efesios, de acuerdo a su carnalidad, de acuerdo a sus deseos, a sus pasiones. Como dice, guiados, ¿no? Dice bien claramente, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso es que en Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, le dicen en el versículo 13, yo conozco tus obras, dice a Pérgamo, una iglesia muy bonita, pero dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Donde moras, donde está el trono de Satanás. Claramente nosotros sabemos por la palabra de Dios que Satanás fue un ángel de luz, un querubín, el mejor de los ángeles, que fue tentado, ¿no? Se tentó él mismo, se tentó por ser igual a Dios y desafió a Dios y fue echado con un más de tercio de la totalidad de ángeles a la tierra. Y en la tierra es donde reina y donde tiene su trono. Por eso es que claramente, ¿no? El Señor Jesucristo dice que Satanás es el príncipe de este mundo por este tiempo. Y ese mal va a ser destruido, dice. Este ser dice, yo voy a destruir el mal. Aguanten un poco más, les dice. Aguanten un poco más. Yo voy a destruir el mal. No voy a luchar con el mal. Yo voy a aplastar el mal, les dice ese ser. Yo voy a aplastar el mal. Y a la iglesia, obviamente, como vemos acá en Sardis, en la Odisea, pues le dice claramente, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 3 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, le dice a la iglesia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, en la Odisea había unas aguas termales a 10 kilómetros del pueblo. Y en la zona donde salía estas aguas del subsuelo, pues era el agua muy caliente, agua mineral. Y dice que era muy útil para el reumatismo, porque si alguien se bañaba ahí, pues desinflamaban las articulaciones y de alguna manera aliviaba y curaba temporalmente por lo menos el reumatismo. Entonces el agua caliente era útil, pero ese agua conforme iba yendo hacia el pueblo por canales, llegaba al pueblo fría. Y ese agua servía para los problemas digestivos, lo que es la gastritis, porque era agua mineral.
un poco alcalina, aliviaba también la gastritis. No la curaba, pero la aliviaba. Pero dice que este agua a mitad de camino, o sea, ni en su origen ni en el final, a la mitad, era inútil porque era tibia. Y ese agua tibia lo único que hacía, si tú querías bañarte ahí, pues más bien te malograban las articulaciones, te las enfriaban. Y si querías tomar, te inducía el vómito. En otras palabras, no tenía utilidad. Es así, hay muchos cristianos. Y también me incluyo, en algún momento yo también fui un cristiano así, que ocupaba un asiento en el lugar y no leía mi Biblia, no estudiaba mi Biblia, no participaba de ningún ministerio. Era inútil. Inútil. Un cristiano inútil para la obra del Señor. Arrepiéntete, justamente en el versículo 20, en el 19 dice del capítulo 3, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué más dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esto no es para evangelizar, no es para la persona que no conoce a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo en su corazón. ¿Qué le vas a decir a una persona que está muerta espiritualmente? Oh, Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. No, el Señor Jesucristo no necesita que nadie le abra la puerta. Él simplemente entra y abre donde Él quiere. Pero esto se refiere específicamente al acto de la comunión que tiene uno con el Señor cuando lo conoce. El acto de arrepentirte, de decir me arrepiento y tomar el pan y el vino y tener comunión con el Señor. Y aquí que llamo a la puerta. Aquel que oye y me abre, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Arrepiéntete, arrepiéntete. Yo vengo a destruir el mal, tú arrepiéntete. Yo vengo a destruir a Satanás y a los que me aborrecen y los que no me conocen porque no quieren conocerme. Pero tú arrepiéntete. Esa es la primera visión, la primera visión. Y vamos a pasar a la segunda visión. En el capítulo 4 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, dice Juan. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, ¿ve? La primera voz que oí como de trompeta en la primera visión, no sabía quién era, pero dice que era una voz como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Se acuerdan, no? Cuando dijimos las cosas que son todo el tiempo de la iglesia. Arrepiéntete, yo vendré por segunda vez y destruiré el mal. ¿No? Esas son las cosas que son, pero esas cosas que son van a llegar a su final. Y justamente le va a revelar las cosas que son después de estas. Y dice, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y lo primero que le mostró, que ya bien se predicó el anterior domingo, antes del Día del Padre, pues es el trono del Padre, el trono del Dios Todopoderoso. Y esto del trono del Dios Todopoderoso, que es central, pues es el capítulo 4. Y termina en el versículo 11, dice así, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Dios Padre, el que diseñó el universo, el que creó el universo de la nada, el que decretó cuál es el propósito del universo. Es muy triste no creer en esto, porque si no crees en esto, simplemente el universo viene de la nada y el universo va a la nada. Y lo mejor de la creación, que es el universo, la mejor cosa que ha podido ser creada el universo y todo lo que hay en él, pues lo hizo la nada. Entonces, el propósito del universo es nada. Entonces, el propósito de tu vida es nada. La nada, el nihilismo, no creer en nada. Es triste. Pero Dios creó el universo, un intelecto
omnipotente, omnisciente, creó el universo y le dio un propósito a todo lo que existe. Todo lo que existe tiene un propósito en este universo. Y ese decreto es justamente el que el Padre agarraba en la mano derecha, ¿no? Y ahí empieza el versículo 1 del capítulo 5. Ahora ya entienden perfectamente, yo creo, de lo que vamos a hablar. Este decreto de la creación que tenía el Padre para el desenlace de la historia, ¿no? Pues lo tenía en la mano derecha. Y dice que este libro, este decreto del Padre, pues tenía 7 sellos. Y dice que estos 7 sellos, vi el versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. Y lloraba mucho porque significaba esto que vamos a seguir sufriendo como iglesia. Esto significa que va a seguir así. La maldad va a seguir campeando. Si nos ponemos a pensar en la maldad, pues todos los reinos que no pertenecen a Cristo son de Satanás. Todo sistema que no pregona a Jesucristo como su Señor, pues son de Satanás. Todo aquel sistema económico, gubernamental, llámale lo que tú quieras llamarle, si no pertenece a Cristo, le pertenece a Satanás. Y eso lo vemos. Si un gobierno no es creyente, es de Satanás. Si el Congreso no dicta sus normas bajo el temor de Dios, pues es de Satanás. Por eso, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, si ustedes van a Mateo capítulo 4, versículo 8, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo esto te daré. Nadie puede dar de lo que no es suyo. Todos los reinos y naciones. El príncipe de este tiempo es Satanás. Lo que pasa es que no tiene un trinche, orejas y cola. No, dice que es bello. Si ustedes van de repente a Ezequiel, ahí habla de las características que tenía este gran querubín que fue creado por Dios y que se tentó, codició ser como Dios y lo sigue haciendo. Entonces dice que nadie había para poder abrir esto, y dice que Juan lloraba porque entendía lo que significaba eso, que el mal seguía venciendo, que el principado de este mundo era del maligno y la iglesia seguiría siendo maltratada, la iglesia seguiría siendo desposeída, asesinada, etcétera, aborrecida. Pero sin embargo, dicen en versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero el apóstol Juan habrá recordado pues al Señor Jesucristo ahí, ¿no? Obviamente, más claro no podía ser. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pero obviamente los judíos creyeron que iba a venir como un león, como un caballero sentado en un corcel a destruir a todos los que se oponían al pueblo de Israel y llevarlo a la cumbre de las naciones. Pero no, vino como hijo de carpintero y entró a Jerusalén sentado en un burrico. Él decía: perdonen a vuestros enemigos, si les roba la espada, denle la capa. Si les da un golpe en una mejilla, muéstrenle la otra. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar, maestro, a los que nos ofenden? ¿7 veces está bien? No, 70 veces 7. Seguramente que Juan tuvo contradicción. ¿Va a venir a aplastar la maldad, a destruir a los enemigos?
Y sin embargo le da una visión más a Juan. Y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. La versión textual de la Biblia dice un corderito, no dice cordero, dice un corderito como inmolado, un corderito como muerto, como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Habla del Espíritu Santo, 7, el Espíritu completo, el Espíritu de Dios. Tenía el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y Juan vio que del cielo descendía una paloma y se abría el cielo y decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Este corderito como inmolado tenía el Espíritu de Dios. Y dice, y vino, ¿no? Dice que nadie podía ni mirarlo, ni leerlo, ni obviamente abrir los sellos. Y dice que este corderito como inmolado, que es una simbología también, dice que en el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Lo tomó. Eso significaba que podía tocarlo, podía mirarlo y iba a abrir los sellos. Y cuando hubo tomado el libro, versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que representan la totalidad de los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y la pregunta es, ¿qué son esas copas de incienso con las oraciones de los santos? Y vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9, dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a vengar? Llegó ese momento. Ese corderito como inmolado, como sacrificado, tomó ese libro que tenía los 7 sellos y iba a revelarlo. Y no solamente iba a revelarlo, sino Él era el ejecutor. Él era el que iba a ejecutar la ira de Dios. El corderito, sí, el corderito inmolado. ¿Qué más dice? 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, porque tú fuiste inmolado, eres digno, Señor, porque tú fuiste abofeteado, porque tú eres perfecto, porque tú viniste sin pecado, porque tú cargaste con nuestro pecado, porque tú te llevaste en la cruz nuestro pecado, nuestra maldición. Porque a ti te golpearon, porque tú fuiste como un cordero y no abriste la boca ni dijiste nada siendo Dios encarnado. Tú eres digno, dice, porque fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Aquí no es solo Israel, es de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones y millones de ángeles se sumaron a esta alabanza. En la tierra somos 7.000 millones, acá eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y el versículo 13, y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, también se sumó la naturaleza, se sumó todo lo creado, porque si nosotros vamos a Romanos, también vamos a ver que de alguna manera la naturaleza ha sido afectada con el pecado y la caída del hombre en Adán. Dice,
capítulo 8, versículo 21 de Romanos, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto, hasta que no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces sumó toda la naturaleza en la alabanza y gloria al que está sentado en trono y al Cordero, que es digno. Y dice, al que está sentado en el trono, versículo 13b, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿a quién enfrentarás tú al final de tus días o al final de los tiempos? ¿Al Cordero inmolado? ¿Al Corderito inmolado que viene y no abrió su boca para morir por ti, en tu lugar, por tus pecados? ¿O enfrentarás al ser que viene a vengar a los enemigos de la iglesia, a vengar a los que le aborrecen, a aplastar a los que le aborrecen, a los que no lo aceptan como un cordero inmolado? Por eso es que dice en Juan capítulo, para terminar, Juan capítulo 3, versículo 36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que el Señor te bendiga con su palabra esta mañana y que el Señor permita que tú puedas entender esta parte del Apocalipsis y te dé un tiempo quizá para que tú puedas repasar más del capítulo 1 hasta el capítulo 5 que se predicó esta mañana. Vamos a orar, por favor, inclinemos nuestros rostros y vamos a dirigirnos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias porque, como dice el Salmo, es lumbrera nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Padre Santo, te damos gracias por la perfección de tu creación. Vemos tus obras en tu creación. Vemos, Padre Santo, tu mano también en la creación de nosotros mismos. Pero también vemos el pecado por el cual el hombre ha ocasionado daños graves a la naturaleza, por lo cual cosechamos inclusive esta misma pandemia que estamos viviendo. Señor, te pedimos que tengas misericordia en este tiempo de todas las personas que escuchan tu Evangelio, que tú puedas, Señor, entrar a sus corazones, Padre Santo, si es tu voluntad, y que tú puedas convertir su corazón de piedra a un corazón de carne que pueda escuchar tu santo Evangelio. Ponemos en tus manos todas las personas que han tenido la oportunidad de poder escuchar tu santa palabra, y te pedimos, Señor, que mediante tu Espíritu Santo nos puedas acompañar en lo que resta de esta semana. En tus manos ponemos nuestras vidas, ponemos nuestra salud y así también ponemos nuestro sustento diario. Y así también, Señor, el sustento de todas las personas que sufren en este tiempo hambre o frío. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Que tengan un bonito domingo, que disfruten un tiempo en familia y que puedan disfrutar de un almuerzo delicioso. Que el Señor los bendiga.